están, compas? Eh, Aquí estamos en compañía de Detective de Letras, un canal de YouTube que habla de historieta latinoamericana, y aquí me acompañaba también mi mano derecha, que es Irving, que es administrador de la página de historietas y tiras mixas. Bueno, pues yo soy administrador de la página precisamente. ah, y pues en esta página hablamos sobre historieta mexicana y hacemos ¿cómo se llaman? Ah, varias investigaciones precisamente sobre historietas. Y está pues acá nuestro amigo Detective de Letras, quien pues ahorita es nuestro invitado. Un placer, un saludo, un abrazo especial para todos los que nos escuchen. J de Detective de Letras, un canal en YouTube donde también me dedico a investigar historietas, no solo latinoamericanas, de muchas partes del mundo, pero hemos hecho bastante trabajo con historieta latinoamericana, en especial con historieta mexicana, y desde donde queremos crear un repositorio, dar a conocer a todos esos héroes de nuestra infancia. Ya de hecho, la primera pregunta que quería hacerte era esta. Una duda que yo tengo es, ¿cómo fue que nació este proyecto de Detective de Letras? ¿Cómo fue que nació? Bueno, ¿cómo nació Detective de Letras? Esa es una excelente pregunta. Yo realmente no pensaba en crear un canal de YouTube. A mí me gustan las historietas. Creo que es una historia muy común en muchas personas. Es decir, nos acercamos a las historietas y conocimos las historietas desde nuestra infancia. En mi caso, de los 70s, un señor ya bastante mayor. Yo me acerqué a las historietas porque mi papá leía historietas. Yo me subía sobre el hombro de mi papá y preguntaba qué pasa aquí, qué dijo aquí, quién es este. Recuerdo, creo que la primera historieta que vi en mi vida fue del Santo. Estas historietas que imprimía José G. Cruz. Y bueno, me enganché. Mi papá leía Calimán, leía Águila Solitaria, leía Tamacún. Entonces, eso me acercó a las historietas y las historietas me acercaron a la lectura. Hoy que ya estoy cercano a los 50 años de edad, quise rescatar esto y yo fue escribiendo un libro, haciendo un análisis social de la historieta latinoamericana. Y mi libro todavía está guardado en mi computador, tiene unas 300 páginas y he hablado de muchos héroes y de muchas historietas, pero no he hablado de todos los que quería hablar. Y yo sentía que no avanzaba y un día, hablando, el mérito se lo pelean mi esposa y mi hija. Un día, hablando con mi esposa, me dijo, ¿y por qué no haces otra cosa que no sea el libro? Que no creas un canal de YouTube. Mi hija dice que la idea fue de ella. Entonces, empecé a investigar cómo era esto de crear un canal de YouTube, cómo se hacía, y resulta que, digamos que lo básico para empezar yo lo tenía. Una cámara, un computador, se crea una cuenta de YouTube y tenía el conocimiento. Entonces empecé montando pequeños videos, pero pequeños entre comillas porque hay algunos bastante largos. Y recuerdo que creé un video que es Tamacún, Calimán y Arandú, ¿quién le roba a quién?, donde cuento el origen de estos tres personajes y qué tienen en común. Y ese video tiene hoy unas 20 o 22.000 visualizaciones. Ese video se disparó y eso me motivó a seguir adelante con el canal. Esa es la historia de Detective de Letras. Es bastante interesante eso de... Entonces también fue como que dijiste, ¿sabes qué? Voy a rescatar esto, ¿no? Se hubo todo esto, pero ahorita nadie habla de esto, supongo yo. Bueno, realmente hay muchos canales en YouTube y hay muchas páginas que hablan de historieta. Y cada uno tiene su enfoque y cada uno lo hace a su manera, y creo que hay gente que lo hace muy bien. Hay gente frente a la cual me quito el sombrero que sabe mucho. Yo trato de hacer varias cosas, de alcanzar varios objetivos con el canal.
Primero, investigar estas historietas de manera seria, darles el respeto que merecen. Segundo, darlas a conocer, porque me parece absurdo que hoy en día muchas personas no sepan quién era Calimán, quién era Memín, o quién era Arandú. Y eran personajes que vendían muchísimo, que manejaban un marketing muy poderoso a nivel latinoamericano. En tercer lugar, algo que hace Detective de Letras es crear un repositorio. Yo comparto enlaces para descargar estas historietas, y muchas no son fáciles de conseguir. Entonces, gran parte de mi público empezó con personas cercanas a mi edad que investigaban a su personaje y llegaban a mi canal por rebote y encontraban un video donde hablaba no de manera corta, sino de manera extensa, tanto como la investigación me lo permitía, sobre estos personajes. Entonces, creo que lo que busco es preservarlos, dejar algún tipo de legado para mañana y para que no sean olvidados. Me parecería muy triste que en unos 20 o 30 años ya uno no encontrara que eso ocurre, no encontrara información de algunas historietas, ni hubiera algún ejemplar digitalizado para que la gente pudiera verlo y entender quién era y qué era lo que hacía y qué era lo que se decía sobre este personaje. De hecho, sí es algo así. Yo me topo con algo similar, de que es algo como, por ejemplo, investigando así de lo antiguo. Me ha pasado que es como que, oye, esto existió, pero no tengo idea, no tengo un número del cual yo pueda decir, ajá, pero ¿qué tenía? Sí, yo de hecho también estoy de acuerdo con eso de que es bueno. De hecho, es una gran idea preservar ese tipo de cosas en general, ya a nivel, incluso, pues sí, en general. Venga de donde venga, yo creo que sí es algo que tuvo algo que aportar. Luego soy de la idea de preservado o reservado, por ejemplo, para saber si es que esto existió. Por Bueno, supuesto, porque muchas de estas historietas son un legado cultural, son no solo visto desde la parte comercial o desde la parte de entretenimiento. Muchas de estas historietas tuvieron una importancia a nivel de alfabetización en América Latina, porque éramos un continente con un alto grado de analfabetismo. Entonces estas historietas nos permitieron aprender a leer y culturizarnos de alguna manera. Somos un continente de escasos recursos financieros. Todavía hoy en día la gente que viaja en Latinoamérica es muy poca, pero hoy en día hay televisión, hay internet, hay otros medios. En la época en que surge estas historietas, en especial el boom de la historieta mexicana y el boom de la historieta argentina, hablamos de unas épocas mediados del siglo XX, 1950, donde la gente no tenía la posibilidad de viajar, y estas historietas le permiten ver algo del mundo y aprender un poquito de la cultura de lo que ocurre en el mundo. Cuando sale Calimán, ya hacia los 60, nos abre el mundo, Calimán es un héroe viajero, y nos muestra Medio Oriente, y nos muestra Brasil, y nos muestra Inglaterra. Y conocimos el Japón medieval gracias a Samurai John Barry. Conocimos el oeste americano gracias al Libro Vaquero y a Águila Solitaria y a otra serie de títulos. Y esto nos permitía todo este pequeño bagaje cultural que se podía adquirir. Entonces sí es necesario preservar, además que ahí está el trabajo de grandes artistas. Las portadas de algunas historietas realmente son hermosas. Creo que no hacer algo por conservarlas es perder un legado cultural muy grande. sí, bastante, de hecho, es muy... A mí personalmente como que me entristece el hecho, es como que... Es como... Porque me he topado pared con muchas... Por ejemplo, en el caso de México, me he topado pared con bastantes historietas, como que, oye, esta historia, dije, bueno, pues dicen que estaba buena, voy a leerla, pero ¿qué crees? No hay nada en internet. Y era como que, pues, oye, correcto. Es doloroso. ¿Alguna vez
ustedes son muy jóvenes, pero voy a hacerles la pregunta. De atrevido voy a entrevistarlos yo a ustedes. ¿Alguna vez No, no te preocupes. les decomisaron, les quitaron una historieta? Yo creo, de niño, ese creo que fue mi primer acercamiento como tal a una historieta. Tengo de ahí uno más profundo, pero como tal el primero que tuve fue creo que fue un libro vaquero. Y era cuando era niño. Y Pero mis el padres libro vaquero era trabajaban. fuerte. Entiendo que de un niño le quiten el libro vaquero, yo lo entiendo. A mí de niño me quitaron como 25 tomos en la colección de fotonovelas de Blue Demon. Nunca los recuperé. Eso hoy en día vale una pequeña fortuna. Qué sé yo, más o menos un tomo de Blue Demon en buen estado está costando más o menos unos de 10 a 15 dólares. Y eran como 25, o sea, ahí hay un dinero interesante si los de esa escuela aún los tienen, quien los tenga, y pues Blue Demon no presentaba ningún material impropio para un niño. Sí, claro. Bueno, retomando la pregunta que nos habías planteado, pues sí, fíjate que una vez a mí me quitaron una historieta precisamente de niño. Ah, la estaba leyendo en la escuela, en el receso. Y sí, igual fue un libro vaquero. Me acuerdo muy bien esa vez. Estaba en una banca sentado, leyendo, cuando de la nada me ponen una mano atrás y era el maestro. Sí. Y bueno, ahorita que lo pienso, el libro vaquero sí tenía escenas fuertes, pero no llegaban a lo sexual. No, nada explícito. No había nada explícito en el libro vaquero. Sí, Yo creo que eso también es otro error, un error de nuestros educadores, no entender que el niño que lee historietas está leyendo al fin y al cabo y está cultivándose como lector y puede llegar a ser un gran lector. El que no lee nada, ni historietas ni ninguna otra cosa. sí, de hecho, las historietas son un gran parteaguas para la lectura. ¿De acuerdo? En España, en los 80 se creó una campaña muy fuerte que decía, donde hoy hay un cómic, mañana habrá un libro. Exacto. Por ejemplo, Ah, fíjate en el caso de México. México llegó a tener una industria más grande que la estadounidense cuando se habla de historietas. Por ejemplo, Por supuesto. sí, el Pepín, el Chamaco, el Paquín, Paquito, Paquita, eran historietas que se lanzaban diario. Eran aproximadamente unas 50 páginas diarias. O sea, para la dimensión social de ese entonces, pues era bastante lectura la que se consumía en México. Oh, el récord mundial de la historieta más vendida en el mundo tiene México y es Calimán. Calimán en su pico de ventas, por allá en el 77, 78, llegaba a vender 8 millones de ejemplares cada semana. Hoy en día sí, Superman se vende semanal. Lo que pasa es que cada título de Superman sale una vez al mes. Me explico. Action Comics sale la primera semana, pero Superman Man of Steel sale la segunda semana. Y ven que es el mismo personaje pero con distintos títulos. Así que se vende semanal. Si Superman vende de manera semanal 250,000 números, es un éxito. Esa aventura es un éxito. Bueno, Calimán vendía 8 millones. Y allí no se tiene en cuenta que en algunos países de Latinoamérica, Colombia entre ellos, había un mercado de alquiler del cómic. Es decir, tú ibas a un puesto de revistas y no tenías para comprar al Calimán, pero podías alquilarlo. Y pagabas una fracción del costo y te sentabas, lo leías y lo devolvías. Es decir, además de los 8 millones de tomos vendidos, se alquilaba. Ese récord lo tiene México con Calimán. Claro, y al momento de rentar pues llega a más lectores, porque lo Por renta supuesto.
luego alguien lo compra, luego yo se lo presto a mi hermano, él a su primo, al vecino. Bueno, cada ejemplar llegaba más o menos como a 8 personas. Sí, el alcance era muy amplio. Y ahí estamos hablando de un solo título. El mercado de historietas mexicano llegó a ser tan amplio que se llegaban a publicar 25 títulos de historietas en una semana. Pensemos que salía Memín, salía Calimán, salía Kendo, salía Samurai, salía Fugitivo Temerario, salía Arandú, salía Águila Solitaria, salía Lágrima, Risa y Amor. En fin, Sí, realmente, eran más. claro, eran muchos más. Y en un país pobre, porque los países latinoamericanos no somos ricos, el lector promedio no tiene para comprar muchos títulos. Entonces a mí me tocaba elegir. Yo gastaba mucho dinero en historietas. Me tocaba elegir. De pronto no podía leerlas todas. Sí, claro. El lector de mitades del siglo XX tenía ese privilegio de elegir qué títulos leer y cuáles no, ya que había un surtido muy grande de historietas. Era para todo público. Había historietas para todo público, de todo tema. Del oeste, del espacio, de espionaje, de guerra, de aventuras. Mucha de la aventura de la historieta latinoamericana viene del héroe pulp, el héroe que nace antes de la era del superhéroe. Por eso nuestros héroes de historieta no hacen grandes hazañas. Es decir, Calimán nunca salva un avión que va a estrellarse. No, sus aventuras son un poco más limitadas, porque nace del héroe pulp, como Doc Savage, como La Sombra, como estos héroes que existieron antes de los superhéroes. Sí, claro. No sabía eso, ahora que lo pienso, hay mucho que no sé de hecho, pero no sabía ese detalle. Sí, Calimán, por ejemplo, es un héroe pulp en cada uno de los detalles. Lo mismo Kendor es un héroe pulp, Orión el Atlante es un héroe pulp, cada uno de los detalles. Son el paso antes o el momento antes en la evolución de los superhéroes. O sea, por ejemplo, ¿qué los llega a diferenciar, por ejemplo? Bueno, varias cosas. El héroe pulp, características del héroe pulp. El héroe pulp es más humano, es decir, no es omnipotente como muchos superhéroes. Superman prácticamente es un dios. ¿Cuál es la expectativa de vida de Superman? Y bueno, Superman podemos ponerlo como un ejemplo, pero bajémonos ahí a algunos niveles. Thor, de la casa editorial Marvel, es literalmente un dios. O sea, es un tipo que es inmortal. Entonces, estos héroes pulp, como Calimán, como todos estos otros de los que hemos hablado, son un poco más humanos. Es decir, su nivel de poder no llega tan allá. No son tan poderosos. Hay algunas características, es decir, sí tienen un traje o un uniforme, pero no es el uniforme del superhéroe. El caso de Calimán es el gobernante, aunque él renuncia al trono, él fue nombrado rey de Calimantán. El traje que porta Calimán es realmente el atuendo de monarca y el turbante es la corona de Calimantán. Entonces no es un traje de superhéroe. El traje de Orión el Atlante es el uniforme de guerrero atlante. No es un traje de superhéroe. Que tenga las características después clásicas del traje de superhéroe que es ajustado al cuerpo y mostrando la musculatura, solamente refleja lo que ya se había construido con los superhéroes desde la década del 30. Pero ellos no tienen un uniforme de superhéroe, están vestidos de acuerdo a su trabajo, a su labor, es un uniforme como tal.
Además de eso, son susceptibles a pasiones humanas y a errores humanos. Realmente uno ve que Superman rara vez cae en errores. No hemos visto que Superman se enamora y se descuida por estar enamorado. Nunca. Batman menos todavía. De pronto es un poco más susceptible a errores Spider-Man. Y sin embargo, para ser un muchacho, digo yo que tiene una responsabilidad inmensa y que rara vez mete la pata. Pero si vemos a Calimán lo hemos diosificado mucho, pero Calimán originalmente fumaba. Calimán en su primera aventura mata gente. O sea, era un poco más capaces de equivocarse, eran más humanos. Ni hablar de Fugitivo Temerario, que eso deja un reguero de muertos por todos lados y que al fin y al cabo lo que lo motiva es la venganza. Ok, tal vez a lo mejor por eso fue que Spider-Man terminó pegando mucho. Por ejemplo, acá en México tal vez fue una de las razones, supongo yo. Spider-Man, el éxito de Spider-Man se debe a que rompió paradigmas. No había un superhéroe adolescente, sí había héroe adolescente. Recordemos a Tintín del Veiga Hergé, fue mucho antes de Spider-Man, y el héroe es un adolescente, es un muchacho que tiene máximo 22, 23 años. Pero bueno, no había un superhéroe adolescente, todos eran compañeros de otro héroe, no eran el titular. Y llega Spider-Man y rompe eso. Además de eso, no es el héroe siempre triunfador. Spider-Man casi siempre fracasa en algo, ya sea en el amor, ya sea en la muerte del tío Ben, el que no tiene dinero. Spider-Man es un cúmulo de fracasos. Y eso llama la atención por ser nuevo. Por eso el éxito de Spider-Man. Está muy interesante esto, la verdad. A ver, ahorita que mencionas a Calimán, es muy curioso porque tú ves, en realidad Calimán no he leído mucho. Curiosamente el Calimán ha sido, creo que es la única historieta que he encontrado de México que está guardada por completo. Samurai está completa, Kendor está completa, Orión el Atlante está completa. Fantomas. A Fantomas también está completa. Le falta. Que de Fantomas se produjo mucho. Y hay ejemplares que todavía, pero hay muchísimo de Fantomas. Bueno, pero parcialmente ya se ha recuperado. Sí. Sí, claro. A todos los que nos están oyendo, si nos está escuchando algún fanático de la historieta de la segunda mitad del siglo XX, si hay alguno que realmente haya visto el final del Fugitivo Temerario, por favor, Canelo, porque es el santo grial de la historieta en internet, de los últimos 20 números del Fugitivo Temerario. ¿Están desaparecidos? No, nadie los tiene. Hay gente que dice que los vio, pero no los tienen. O sea, eso es como bien grande, como el monstruo del lago Ness. Hay gente que, como la Llorona, sí, yo la vi, pero no tengo el video, no tengo la foto, yo estaba solo, no tengo pruebas. Es como, yo la escuché, pero no la grabé. Exactamente. Sí. Estoy seguro que no mataron a Bin Laden. Yo me lo encontré en un crucero, pero no pude tomar la foto. Sí, claro. Pues muchas historietas mexicanas están desaparecidas. Por ejemplo, La Familia Burrón. Se produjeron más de 1600 números. Pero en internet, si nos ponemos a buscar bien, pues no hay tantos ejemplares escaneados. No, de hecho no fueron más de 1000. Fueron casi llegando a los 10,000. Si no me equivoco, 10,000 o 7,000. Sí, más o menos. Y es muy curioso el caso de los Burrón, porque yo recuerdo ahí en un podcast de este señor de Luis Santos que decía, todos mencionan a los Burrón como la mejor historieta de México, ¿no? Pero es como lo mismo, como el caso de... Pero es como el caso de la Llorona de Son. Perdón. La Familia Burrón está considerada una de las historietas emblemáticas de México y
a nivel latinoamericano. Tenía unos tirajes de más de 500.000 ejemplares. Hablamos de números de entre 1948 que empieza y 1950 y tanto. O sea, empezando tenía 50.000 ejemplares. Sí. Y de hecho es tal vez la historieta más larga de la historieta mexicana, porque recordemos que inicia en Pepín en el año de 1948 y termina en 2009. O sea, hasta apenas hace una década acabó. Sí. Y no se consigue mucho. Pasa bastante también con el libro vaquero. No sé, realmente no he estudiado la familia Burrón, pero el caso del libro vaquero es porque hay dos razones. Primero, es un poquito extenso, no es una historieta cortica, entonces es más difícil escanearlo. Y segundo, se desarmaba. Entonces, quien tenga el libro vaquero no lo quiere escanear porque se le daña. Sí, porque no venía engrapado, sino como empastado. Exactamente, como venía pegadito en el lomo. Entonces, al abrirlo para escanearlo, se desarma. Fíjate que algo muy curioso del libro vaquero y todo eso. Es como... Ah, lo que quería decir de los burrones, como que ellos también son como esa leyenda de... No lo mejor, pero pues no hay muchos de ellos. O sea, mucho hay como... No, sí, ni tantos. Y el caso de los libros vaqueros es muy curioso. Hay un prejuicio con el libro vaquero muy grande y otro es que cuando me pongo a buscar el libro vaquero en internet, hay notas, memes y todo este desmadre, pero de escáneres, a lo mucho encontró nada más 3 escáneres del libro vaquero. Y de ahí lo que ha publicado el libro vaquero ya oficialmente, porque tiene su cuenta de ISO, porque ya está. La verdad que yo no sé qué pasó ahorita con el libro vaquero, nada más sé que en pandemia dieron señales de vida, cuando inició pandemia y de ahí se desaparecieron. No dijeron que se fueron ni nada, y de ahí por ahí en comentarios vi que dijeron que iban a tomarse un descanso. Pero del libro vaquero, curiosamente, se hablan bastante de esta historieta, pero no he encontrado algo que diga, ¿sabes qué? Se ha resguardado, ¿no? Nada más han mucho 2 o 3 números. Es Bueno, yo creo que yo compartí en Detective de Letras, cuando hice el video del libro vaquero, creo que compartí unos 20 números. No había mucho, ¿verdad? Que es muy curioso, de hecho, porque también tiene bastante material. Y es una tristeza que se pierda. Fueron más de 2.000 ejemplares, según yo. Correcto, el número puede estar por ahí. Y por ejemplo, algo que también, esto es una curiosidad porque ahorita no, de Latinoamérica, eso sí no me he puesto a investigar más a fondo. Pero, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Yo diría que cómo es, realmente no hay un presente de la historieta en Colombia. Colombia vivió y disfrutó el boom de la historieta latinoamericana en los 60, 70 y 80, creo que parte del 90. México producía una excelente calidad de historietas, pero estos personajes emblemáticos de los que hemos hablado no pertenecían a la casa más poderosa mexicana, que era Novaro. Calimán no pertenecía a Novaro, pertenecía a Editora K. Bueno. Entonces ellos necesitaban un aliado que pudiera hacerle peso a Novaro en cuanto a impresión, y lo encontraron en Editora 5 de Colombia. Editora 5 paga por los derechos e imprime y logra llegar a un mercado bastante amplio en su momento. Estamos hablando de nivel suramericano y centroamericano. Y distribuye muchas de estas historietas en Perú, en Ecuador, en Venezuela, en Costa Rica, en Panamá, en Nicaragua, en República Dominicana. Si ustedes encuentran cualquiera de los ejemplares que logren descargar de internet, está el logo de Editora 5, pueden ver allí el precio en estos distintos países. Si examinan la contraportada interior, allí están los representantes de Editora 5 en los distintos países ya mencionados. Entonces, no es que hubiera una producción de cómic colombiano, es que había una muy buena
empresa editorial colombiana que desaparece por un caso muy especial. Es que aquí en Colombia hay una legislación que le impuso un impuesto muy alto a la historieta. La equiparó al mismo impuesto que pagan las revistas pornográficas y eso mató la historieta. Ya no solamente la historieta que se producía aquí, sino la historieta importada, porque aquí venía mucha historieta importada. E incluso aquí se leía mucho Novaro, la producción de Novaro llegaba hasta acá, hasta Colombia. Eso acabó el negocio de la historieta para Editora 5, que se dedicó a imprimir revistas de farándula y nos acabó a los lectores de historietas. Pero decir que aquí en Colombia se produce cómic, hoy en día, sí, bueno, no podemos decir un no rotundo, se produce cómic, como en todo el mundo. Hay una creación ahorita interesante de cómic digital, de cómic web, y tiene otras características, y bueno, pero ese es otro tema. Pero si estamos hablando de historieta impresa como tal, ya no hay un mercado de historietas en Colombia. Tiene, por ejemplo, un pasado histórico. Si sabes que este fue el primer antecedente de acá de Colombia en su historieta o alguna tira. Bueno, una tira en Colombia. Creo que hay muchas, o hay varias que se dieron aquí en Colombia. Creo que tendríamos que definirlo o dividirlo por épocas y por tipo de historieta, porque para no irme muy atrás, los orígenes de la historieta colombiana se remontan a 1920 como tal, pero para hablar de tiempos un poco más cercanos, la década del 60, que está, como les hablaba, del boom de la historieta latinoamericana, podemos empezar a ver historietas no como comic book, sino historietas dentro de tira de prensa. Entonces allí se dio de pronto Copetín, que era bastante famoso en su momento. En los 80s y los 90s se empieza a dar también producción de historietas dentro de los periódicos, ya en suplementos especiales para niños que venían con los periódicos del domingo, ya fuera con El Tiempo, con El Espectador, y allí se dan algunas historietas de producción nacional, no sin un gran éxito como tal. O sea, estamos hablando de historietas como Calarcá, Teniente Colombiano, Clubman, Balita. Como les digo, no fueron historietas de gran éxito. Y se han dado desde la década del 70, los 80 y los 90 publicaciones de género underground como Click, como Sabe Pelele, Mala Compañía, donde se presentan algunas historietas. Pero decir que hay un título, una revista, una historieta colombiana, es el gran ejemplo, es soñar, es una falacia, no existe real. Ok, entonces podemos decir que en Colombia no hay una historieta que los represente, como por ejemplo México con Calimán, con la familia Burrón, los Super Saiyans. No lo hay. Hay algunos intentos. Tucano en la década del 80 era una Tarzán colombiano, por llamarlo. Capax fue otro Tarzán colombiano. Tenía su historieta. Capax es una persona real. A fines del siglo XX se creó una historieta gráficamente muy bonita que se llama Sambo Dendé. Pero decir que una historieta de esta representa a Colombia como Calimán representa a México, el vestido de Calimán tiene esos colores por la bandera mexicana. Blanco, el fondo de su capa es rojo y su esmeralda es verde, por la bandera mexicana. Decir que hay un cómic de ese nivel en Colombia, no es posible, no lo hay al día de hoy. Ok, entonces por lo que nos cuentas y nos dices, el mercado colombiano de historietas pues
fueron extranjeras, por así decirse, de México, de Argentina, Estados Unidos. Sí, en su gran mayoría sí. Hubo algunos intentos, Editora 5 hizo algunos pequeños intentos de sacar producción propia. Creo que La Capitana, creo que algunas historietas, pero no fueron grandes éxitos. Entonces, pensar que estamos hablando de un gran éxito, no es cierto. Me hace muy similar ahorita como con México con el manga y el cómic americano. Consume mucho manga en México. Se lee bastante en México, por ejemplo, se lee, bueno, yo creo que en todo lo que es la parte de toda esta Latinoamérica se lee bastante manga. En México el manga se comía todo el mercado de las viñetas. Y de hecho es muy común ver a la gente leyendo manga o comprando manga. Bueno, ojalá fuera común verlo acá, porque acá sí uno consigue algunos mangas en los supermercados, normalmente unos números salteados, porque no consigue uno colecciones completas, pero no es común ver a la gente leyendo manga. Ahora, hay una producción, yo no sé quién tiene los derechos de estas historietas, no lo sé, pero si las planchas se conservan, que tampoco sé si se conservan, y hay un negocio interesante, habría que republicar, no en el mismo formato, pero yo estoy seguro que si sacan una edición de coleccionistas a un precio interesante, que podría no ser incluso económico, con un buen acabado, con un buen entintado, estoy seguro que más de uno quiere saber el final de algunos títulos. Y de pronto estaría dispuesto a pagarlos, porque es que hoy en día uno consigue unos tomos de Marvel o de DC, incluso de cómic europeo, de Blueberry, de Tintín, de Asterix, en pasta dura, que valen un dinero interesante y aún así se venden. Sí. Sí. Y por ejemplo, ¿de qué historietas ¿de qué historietas hablaríamos? ¿De qué historietas hablaríamos? Ajá. Bueno, creo que hay muchas. Solo por tenerla yo tendría una colección de Calimán, solo por tenerla. Aunque la tengo completa en digital, solo tendría una de Calimán. Pero más allá de Calimán, yo creo que tendría algo de Posesión Diabólica, de las historietas que me parece mexicana, buena, interesante. Tendría algo de Óyeme, de Rarotonga, de Lágrimas, Risas y Amor, de Candilejas. Creo que tendría... No sé cuál es, si no lo... Candilejas era, bueno, lo que pasa es que no sé si en México se imprimió como Candilejas, porque también tuvo una impresión primaria en México que se llamó Moralejas. Okay. Y la historia, bueno, presentó varias historias, era de esas producciones de Yolanda Vargas Dulce, en la cual ellos creaban un título, ella y su esposo, don Guillermo de la Parra, creaban un título como Lágrimas, Risas y Amor, y variaban la historia. Entonces no tengo que cambiarle el nombre de la historieta se llama Candilejas, pero saco una historia, la primera historia fue Memorias de un Don Juan, y si se vende, la continúo, y si no se vende, la termino y saco otra, y la historieta es la misma, o sea, sigue con el mismo título. Me encantaría recuperar mis historietas de Blue Demon, así que si reimprimieran las historietas de Blue Demon, yo las compraría. Me gustaba más Blue Demon que el Santo, pero creo que compraría los del Santo. Creo que compraría algo de Ar de Vietnam, de Águila Solitaria. Y por supuesto me encantaría conocer el final del Fugitivo Temerario, de los 3 Villalobos. Eso ya hay material para los media, para la gente que le gusta ese... No, hay un chingo de material, yo creo que para los media. Bastante. Sí, por supuesto. Hay grandes cazadores de historietas en internet, grandes restauradores de historietas. El que ha bajado historietas ya empieza a reconocer nombres. Este lo escaneó fulano de tal. Sí, claro.
mencionaste algo que me llamó mucho la atención. Si es que, por ejemplo, si se tuvieran esas planchas, esos dibujos originales. Pero fíjate que, bueno, por ejemplo, en los grupos de venta, pues se venden estos originales a, bueno, los que quedan, porque la mayoría se destruyó, se quemaron, se regalaron, y son los que ahorita actualmente están en estos grupos, en Mercado Libre, bueno, por decir, en algunas páginas de compra, ¿no? Pero sí, lamentablemente la mayoría de estos originales de historieta pues se quemaron, se destruyeron prácticamente. Y pues es algo lamentable. Mira, hay un caso muy curioso. Es en el caso de Beat, de la misma Beat, o sea, hablamos de lágrimas y risas, ¿no? El caso de estos güeyes, ya es por fuente de este señor Luis Gantuz. Él cuenta, cuando llega este man de la Parra llega, en un momento en el que agarran, no recuerdo bien el porqué, pero toda la bodega de originales, y ves que hablamos que Beat producía, no solo eran sus lágrimas y risas o Memín, ves que tenía sus minis, bastantes minis, no recuerdo qué más manejaba, y sus originales de extranjeros, ¿no? Es que traen una copia y ves que los coloreaban, recoloreaban. Lo que hicieron fue que agarraron estos originales y les dijeron, ¿sabe qué? Quémenos o quítenlos. No me sirve. Dolor. Piensen, digamos que no, tenemos editorial Beat, digamos que no son, que no es de Cantera, que no es Memín, que no es Lágrimas y Risas, que no es Candilejas o Moralejas. Quitemos todo esto. Digamos que es Asterix, o Tintín, o Blueberry, o Spirou. Son consideradas unas novelas gráficas magistrales. Uno va a Bélgica y encuentra murales de Tintín por todos lados. En Francia, murales de Asterix por todos lados, en las escuelas. Pensar que bueno, Molinsart es la empresa que dirige Tintín hoy en día tras la muerte de Hergé. Pensar que Molinsart va a destruir sus originales no están ni tibios. El tomo de Tintín en la Luna, firmado por Hergé, por Neil Armstrong y por Buzz Aldrin, vale, es un tomo único, ¿no? O sea, firmado por los astronautas que pisaron la Luna y por el creador de Tintín, que Tintín estuvo en la Luna 15 años antes que la NASA. Ese tomo vale $1 millón. Pensar en eliminar, destruir los originales, es un absurdo. Eso solamente nos habla de ignorancia, de no valorar lo que se tiene. Eso, sí, eso fue lo que pasó, y en general pasó con todos, y de hecho no solo fue con Beat. En el caso de otras editoriales, cuando estaban Pepín, Chamaco y las... no se innovaron. Bueno, el punto es que era similar, de que agarraban, se quedaban los originales, pero ahí los botaban. Incluso a Gaby Vargas, que fue el que es el de los, bueno, pues con la familia Burrón, me contaba, creo que ayer me contó, me dijo que cuando él quiso regresar a restaurar dijo, ¿sabes qué? Voy a sacar una reedición de la familia Burrón. Y él investigó y dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué les pasó? Esto no, pues ya se echaron a perder. Había casos donde, por ejemplo, dejaban todo lo de un número de original, los dejaban debajo de una gotera. Sí, claro. Como menciona mi compañero, en la época de los 40, pues estas editoriales que imprimían Pepín, Chamaco, Paquín, pues se quedaban con los originales, los dibujos originales para publicarlos. Pero el problema es que solo lo publicaron una vez y pues como ya no les servían los originales, pues los tiraban, los quemaban. Yo entiendo que se elimine un tomo número 1, un cómic original se elimine, pero las planchas metálicas de quemado con lo que se imprime el cómic, esas sí debieron haberlas conservado, porque bueno, mentira, que también las planchas se podían reutilizar, por ejemplo, para bajar costos a reutilizar.
o la reciclaron Sí, por cualquier 2 pesos. Pero no me imagino yo realmente a una editorial seria en el mundo que tiene o que tuvo en su momento un buen nivel de venta. No me los imagino eliminando sus archivos. La verdad no me da. sí, claro. Porque Hombre, si vieras lo que pasa en México, no, como que a mí no me extraña. O sea, Sí, por ejemplo, Pero como sí, decía mi compañero, Gabriel Vargas hizo una historieta llamada Los Super Locos. Esto fue como en los 40 más o menos. Y ya muchos años después, como en los 80, editorial Posada publica algo muy interesante en el número 5 de Los Super Sabios. Porque el público lo pidió. Gabriel Vargas, el genio de la historieta mexicana, revive a Don Gilemón Metralla y Bomba. Después de muchos años de ausencia, vuelve a aparecer. ¿Y qué pasa? Cuando Gabriel Vargas va a esta editorial donde dibujaba, le avisan que sus originales se quemaron, que los destruyeron prácticamente. Y pues es algo porque pues ya es una historieta que nunca vamos a volver a ver. claro, se perdió. Es conocimiento perdido, irrecuperable. Exacto. Lo veo como el caso de la novela perdida de Emilio Salgari. ¿quién No es? sé yo no sé si ustedes conocen quién es Emilio Salgari, ustedes son más jóvenes que yo, pero Emilio Salgari o Emilio Salgari, no lo conozcan, un escritor, gran escritor, que escribía novelas de aventura, fue el creador de Pirata Sandokan, de Corsario Negro, en fin, de muchos personajes, sobre todo de novelas marítimas. Emilio Salgari era el escritor que ganaba más dinero en su momento, en su época. Y él se suicidó. Tenía problemas depresivos, tenía problemas de dinero. Bueno, él se suicidó. Pero el hecho es que cuando se hace inventario de todas las cosas sobre Emilio Salgari, se descubre el recibo de pago de una novela que al día de hoy no se encuentra por ningún lado. O sea, se perdió la empresa. El que tenga la última novela de Emilio Salgari es hombre rico, esté donde esté. Oye, eso no es medio interesante. Pero uno así machino, o sea, y hablando como de una... Es más, hasta como para una historia de alguien que se aventure buscando eso. Pero qué lamentable que... A mí se me hace muy triste y sí, a mí es tipo una falta de respeto a los mismos trabajadores. Lo que pasa es que también era la época. El artista perdía los derechos. Estas historietas no eran de ellos a pesar de que ellos las crearon. Inmediatamente pasaban a ser parte de la editorial, ya sea Vid, ya sea Ovar, o sea la que fuera, la dueña del personaje y de lo que le pasara a los personajes. Y todo eso era a cambio del sueldo, ¿no? En las páginas que escribiste o que dibujaste. Entonces, tampoco lo sentían como propios, no todos, no es el caso de todos. Pero digamos que uno no pelea lo que no es de uno. Sí, de hecho, por ejemplo, Germán Butze, que fue el creador de Los Super Sabios, pues él cuando hacía los dibujos originales, pues los prestaba a la editorial y luego los regresaba para empastarlos. En el caso de Germán, pues creo que es de los pocos o tal vez de los únicos caricaturistas mexicanos que conservaron bien sus originales. Bueno, no de todas sus obras, pero por lo menos la más importante sí. En las que dijo yo creo, ¿sabes qué? Esto sé que tarde o temprano va a dar, no sé, a mi familia dinero o algo, yo qué sé. Es mi obra, pues la voy a guardar. Porque de hecho no todas las editoriales, tengo entendido que no todas las editoriales les soltaban sus originales, era como que
No recuerdo si los de Beat hicieron lo mismo. No me acuerdo qué editorial fue, que agarró y hizo de que tú hacías tus originales y no te los daban. Porque con eso evitaban que tú volvieras a publicar esa historia o la volvieras a relanzar. O la llevaras a otra editorial para que la imprimieran. Sí, llevarla a otra editorial sí te trae un problema legal bastante grande. Eso ya implicaría problemas de derechos y de abogados, sí. Y así se perdió bastantes obras así. A lo mucho no se puede conseguir los originales, de hecho. Digo, los números o los historietas que son salteados. Pero pues es como que pues, no. ¿Cuál fue la historieta que más los impactó a ustedes de niños? ¿De niños? De niños en general, Claro, así. es que uno de niño, digamos que es más impresionable. Hoy en día uno lee muchas historietas y hay una que se le olvida, pero uno de niño lo marca. Hay historietas que se quedan en la memoria de uno para siempre. Desde niño, a ver, en mi caso fue que mi papá, luego a mi hermana y a mí, ahí sí ya cuando más en serio me puse a leer historieta más cómic, y eso muy de vez en cuando, pero me puse a leerlo. Fue con un número de Spider-Man, cuando fue en ese entonces, cuando estaba la época de Civil War. Cuando estaba publicando Civil War en México, no sé si en Colombia también estaba al mismo tiempo. Pero en ese entonces estaba publicando lo que era la parte de la historia o los antecedentes de Civil War. Y en una parte al final Spider-Man lo termina como que básicamente termina bañado en sangre el tipo y está en los brazos de la tía May. No recuerdo ahorita el número y tengo que sacar mis cosas para ver cuál era. Y de ahí tengo otro que es el que yo siento que me impactó más y hasta la fecha como que me hizo ver que la historieta no era solo Spider-Man o DC o Marvel, que era una de... se llamaba... pues esta historieta que sacaron llamada Guarida del Horror, que adaptaban las historias de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. Y de hecho le tengo mucho recuerdo porque en ese entonces papá me dijo, oye hijo, este es Edgar Allan Poe. Lo que me da gracia es como de por qué me soltó mi papá una historia de ese tipo. Yo creo que a lo mejor pensó que eran dibujos, pero yo recuerdo que se la compró para él, pero pues me la puse a leer. Pero eran historias bastante gráficas, muy, muy explícitas, la verdad. Era algo, era asesinatos, mutilaciones, crimen y no sé qué tanta cosa. Pero con un arte muy, muy bonito, la verdad. Y esa creo que fue la historieta que más de niño me impactó. Se llama Guarida del Horror, creo que ahí están los scans subidos ahí de... No recuerdo el artista porque tienes un artista muy reconocido dentro del medio y no recuerdo el escritor también. Pero databan las historias de Edgar Allan Poe y de Lovecraft. Está muy buena la verdad. Ok. Bueno, pues una historieta que me haya impactado, no sé, tal vez Memín Pingüín. Pues era algo diferente de lo que se publicaba. No trataba ni de superhéroes ni de lo clásico que ya hemos visto en las historietas. Pues sí, yo creo que Memín. Bueno, es que no tuve un acercamiento tan fuerte en la infancia con estas tiras cómicas, historietas. Yo creo que a mí también me impactó Memín, en parte por la relación de amistad tan bonita. Ojalá yo hubiera tenido esos amigos. Entre Memín, Carlangas, Ricardito, mira cómo se llama el otro. Ernestillo. ¿Cómo? Ernestillo, sí, gracias, Ernestillo. Pero eran, a mi parecer, todavía hoy en día me parece así, un grupo perfecto. O sea, tenemos a Memín, que es el líder, porque esa es la gran importancia. Cuando la gente me dice es que Memín es una historieta racista, yo le digo, pero no te das cuenta que es el protagonista. El negro es el protagonista, es el líder del grupo, es la cohesión del equipo, es el creativo, es el que se le ocurren las ideas, la embarra, se equivoca, como todos, pero él
él es el héroe. Así que no me digas que Menin es racista, porque el héroe es precisamente el de raza negra, el más pequeñito. Entonces tenían el líder, o sea, Menin es el Cyclops de su equipo. Y tenemos a Carlangas, que es la fuerza, que es el violento, que vendría siendo el Wolverine de su equipo. Tenemos a Ricardito, que es el del dinero y el de los contactos sociales, así que viene siendo el Warren Worthington de su equipo, o el profesor X, pero yo creo que Warren Worthington tiene más dinero que el profesor X. Y tenemos a Ernestillo, que es el inteligente, que es el juicioso, que es el culto, que viene siendo el profesor McCoy de su equipo. Entonces, me parece que era el equipo perfecto. Y no había... ¿Qué faltó en Menin? Una novia para alguno de los del equipo. Pero ellos eran muy jóvenes todavía. No recuerdo, o sea, yo todavía no llego así, pero creo que más adelante creo que incursiona una mujer, ¿no? Pero yo recuerdo que yo lo poquito que vi dije, no, pues está muy grande para los niños igual. Creo que más adelante incursiona una mujer y luego un niño gordito. Que no- Hay más personajes de Menin. Hay una etapa en que Menin tiene una hermanita rubia, pequeña, pero digamos que el grupo principal son esos cuatro. Rangas es el Wolverine. Sin esos cuatro no haces historia. Necesitas esos cuatro básicos. Y puedes separarlos y puedes hacer que capturen a alguno, pero esos cuatro tienen que sobrevivir. Ok. Si no, no funciona. Correcto. Y si vas a eliminar a alguno, haya venganza. Ok, una pregunta. Es por eso. Para ustedes, ¿qué historieta los ha marcado? O bueno, les ha impactado en la actualidad. En la actualidad hay muchas historietas buenas. Me encantó Mouse, me encantó Green Arrow año 1, me encantó... Ahorita acaban de sacar una edición especial de Conan el Bárbaro, ya les digo cómo se llama. Robert Howard escribió muchos cuentos sobre Conan, muchísimos, pero solo escribió una novela de Conan. Y esa novela se llama La Hora del Dragón. Y acaban de sacar ahorita en 2022 la adaptación al cómic de La Hora del Dragón. Tiene una calidad artística muy linda. Bueno, y hay otras historietas. Toda la obra de cuentos, la adaptación de cuentos clásicos, de historias clásicas de Kiki de la Fuente me parece maravillosa. Yo me divierto leyendo El Pantera, de las historietas que realmente no solo entretienen, sino que me hacen reír. Hay una producción de cómic europeo muy buena. Algunas historietas de Mafalda me sacan una carcajada. Y mucho. Creo que no podría nombrar una sola. Ok. Ok, dime, ¿alguna historieta de tu infancia? Algo que te haya hecho soñar, imaginar. Algo que digas, no, pues esto representa mi infancia, lo que quise ser de grande. Bueno, no lo que quise ser de grande, pero el primer libro de historieta que yo tuve en mis manos, que todavía se consigue, de páginas de coleccionistas, se llama La historia de Superman, desde su nacimiento en Krypton hasta nuestros días. Fue el primer libro y eso me hizo dibujar superhéroes.
fue mi primer acercamiento. Después de eso me regalaron alguna historieta de Batman y me empezó a gustar más Batman. Yo creo que todos pasamos esa etapa de adoración de Batman. Algunos la superamos, hay gente que se queda ahí, pero bueno, eso es otra historia. Tuve esa etapa larga de adoración de Batman. Después pasé al cómic latinoamericano. Y sí, tuve esa época en la que yo no soy buen dibujante. Creo que no soy capaz de dibujar un círculo en el agua con una piedra. Pero tuve una etapa en la que dije yo podría escribir cómics. Hoy en día ya no me siento tan seguro y tan capaz. Pero uno ve algunos argumentos y dice, ¿imprimieron esto en serio? Y ve otro y dice, uy, brillante. ¿Cómo que se le ocurrió esto? Es un genio. Y por ejemplo, ¿cuál fue la razón de que, por ejemplo, no pudieras, digamos, no sé, de animarte, ¿no? A hacer a dibujar o escribir? Primero porque yo no sé si ustedes conocen un libro que se llama Mythology de Alex Ross, el famoso libro de Alex Ross, Mitología. Ahí nos muestra la evolución, cómo aprendió a dibujar Alex Ross, y nos muestra lo que él dibujaba cuando tenía 12 años. Cuando tenía 12 años ya dibujaba más o menos lo que uno ve en un cómic normalito hoy en día. Yo dibujo como dibujaba Alex Ross cuando tenía 5 años. O sea, no tengo ese talento. Y bueno, creo que talento para escribir es que hay gente que lo hace muy bien. Cuando yo veo las historietas de Robin Hood, digo, no, este tipo, unos giros argumentales maravillosos, con unos personajes, con un background histórico, nutrido, investigado. Yo digo, hay que ser muy bueno para hacer esto bien hecho. Para hacerlo mediocre, hay mucha gente. Sí, al final todos esperamos hacer un trabajo de calidad excelente, porque eso es lo que nos gustaría leer. Sí, y yo creo que yo soy bastante autoexigente, entonces por eso no me arriesgo tan fácilmente. Y si tuvieras que crear alguno, ¿de qué sería? ¿Sería un superhéroe? No, yo creo que no haría un... Bueno, mentira, hice el intento y tengo una idea de un superhéroe que estoy trabajando con mi hija menor. Y está interesante porque ya solo tiene un superpoder, un solo superpoder, no más. Entonces eso obliga a ser recursivo en cómo lo usa. Pero si tuviera que crear un personaje, yo no crearía un personaje superheroico. A mí, a los cómics que más me gustan son cuando se trata de personas relativamente normales envueltos en una situación que podría sobrepasar. Eso me parece más interesante. Ok, personajes pues normales, podríamos decir, en situaciones extraordinarias, ¿no? Exacto. El periodista que empieza a investigar una noticia y de pronto descubre que es mucho más allá de lo que él se imaginaba y que eso puede quedarle grande y que se puede meter en un lío terrible y que altas esferas están involucradas. Ese me parece más interesante. Cualquier ¿cómo se llama? Cualquier coincidencia con la realidad, es mera coincidencia. Esas historias de noir, las historias de detectives en las que empieza investigando simplemente un caso de infidelidad, pero resulta que el amante del marido es también hija del concejal fulano, y que entonces el marido no fue que se voló, sino que lo mandaron a matar porque descubrió que ese me parece más. Me da más sabor. Sí, mira, ya nos diste idea, ya le diste ideas a la banda, yo creo. Ahora imagínate, y además de eso, el mejor ejemplo es la exageración siempre. Pero si le pones pimienta a eso, y dice listo, el asesino que contrataron para mandar a matar a este
intrometido es el ninja místico venido de Oriente, experto en artes marciales. Tú te pones a pensar como creativo, ¿cómo lo salvo? ¿Cómo hago que este tipo sin grandes habilidades sobreviva al enfrentamiento con el ninja? Eso, esa emoción de combate, eso es más interesante que ver a Batman enfrentarse a otro experto en artes marciales por 10ª vez esta semana. ¿Tú qué piensas? ¿O cuál es tu opinión sobre lo que, por ejemplo, ahorita de plataformas como Webtoon o Tapas, que les abren las puertas a algunos autores en general de Latinoamérica? O proyectos como Norami, un proyecto por ahí que se trata de en sí trata de novelas ligeras, pero también suben mangas. A mí me parece una oportunidad. Me parece una oportunidad genial. Yo pienso que el mundo ya cambió. En mi época, los artistas musicales vendían discos. Hoy en día ya no se venden discos. ¿Para qué? Si existe YouTube, si existen 1000 formas de obtener la música gratis. Entonces los artistas musicales descubrieron que tienen que dar conciertos. Que la gente va y paga el concierto porque quiere verlos. Y el que solo hace autotune no le va tan bien en el concierto. Pienso que lo mismo tiene que pasar con otros medios, los cuales hay que encontrar nuevas formas de comercializar los productos, pero siempre apuntando a que más gente tenga acceso al producto y que el artista, el creador del producto, reciba algún tipo de compensación por su obra, más allá de que la plata, de que el dinero se quede en la casa editorial o en el intermediario que sea. Ahorita, por ejemplo, ¿has encontrado algo así hablando ahorita de Latinoamérica otra vez? ¿Has encontrado algo que te haya llamado la atención? Ahorita nuevo, lo más reciente. Bueno, lo que pasa es que yo veo tanto cómic que a veces no me fijo de dónde es. La verdad, yo digamos, uno que vi hace poco. Esta historia es original de México, seguramente ustedes la conocen. No sé de dónde es la historieta, pero seguramente a ustedes les suena y si no. La historieta es de Max Bento y Ricardo Bilbor. Me encantó en cuanto a dibujo, en cuanto a guión, en cuanto a todo. Es impresa por Panini, tanto en España como en México. Y es una historieta titulada El viejo y el narco. ¿Les suena la historia? Sí, creo que es de España. Sí, está buenísima esa historia. Tristemente es un tema tabú en México que se quedó, pero sí. A mí me encanta. Yo la leí y dije, oye, esta cosa está buenísima. Y de hecho, ya sería hablar de temas políticos, pero sí me gusta cómo trata el tema y cómo concluye al final. Y sí, está muy bueno, muy bueno. Además que tiene una frase al inicio de Arturo Pérez Reverte, uno de mis escritores favoritos, dedicado a don Alejo Garza. Como decía mi abuelo, hay cosas que alientan la virtud o al menos cierta clase de ella, aunque no se trate de la que anda al uso. Así que, bueno, quien sepa ver virtudes en esta historia, que las aproveche, y al que no, pues oigan, que le vayan dando. Así que haya visto últimamente el cómic del viejo y el narco, me encantó, me pareció muy bueno. Hablando de cómic latinoamericano, porque al fin y al cabo es España, México. Y si hablamos de otros cómics, hay un cómic de Ed Brubaker y de Sean Phillips llamado precisamente Paul, que me pareció muy bueno. Tenga la oportunidad de conseguirlo, búsquelo porque es una lectura de 70 y algo páginas que van a disfrutar mucho. Bueno, yo tengo una pregunta. Para usted, ¿cuál ha sido la mejor historieta mexicana que ha leído? Uy, De todo el pregunta tiempo. tan difícil.
No, es una pregunta muy difícil. Muy difícil. Es como si me dijeras, ¿cuál de todas las hamburguesas que te has comido estaba más rica? Muy difícil. Muy difícil. Te lo puedo poner así. Puedo decirte, yo añoraba tener los amigos de Memín. Como héroe, yo admiro más a Solín que a Calimán. Porque Solín se enfrenta a lo mismo que se enfrenta a Calimán sin el entrenamiento y sin todos los poderes que tiene Calimán. O sea, Solín tiene más mérito que Robin. Robin por lo menos tiene un cinturón utilitario. Solín no tiene eso. Como héroe, yo admiro a Solín. Como historia, la historia de Orión el Atlante me parece hermosa, que te pasa por distintos estados de la historia, incluso de la prehistoria, de la humanidad. Te da una idea de que, hombre, hay una historia que no conocemos. Ese concepto de un héroe que interviene en diversos momentos históricos de Orión. Ojalá Orión hubiera tenido más éxito financiero, en ventas, y nos hubieran dado una historia con una conclusión que valiera la pena. Parece que como historia Orión estaba muy bien lograda. Como actualización, Endor, el hombre del Tíbet, me parece muy buena, porque ya hoy en día está desactualizado, pero Endor era llevar al Calimán. Calimán nace en el 65, pero es producto de la era Polk, del 40 o del 50, entonces Endor es la actualización de un Calimán en los 70, y Endor de pronto ya viste más a la moda, y Endor tiene otros componentes. Hubo historietas que no me gustaron. No me gustaba cómo había ese tratamiento a la mujer sexualizada en El fugitivo temerario. No lo disfrutaba. Aunque Samurai, John Barry es, digamos las cosas como son, es un plagio de la historia de Shogun de James Clavell. Es un buen cómic. Es un cómic muy interesante. Y es una historia que vale la pena. No tiene el final que yo hubiera deseado, pero bueno, cerraron la historia. En fin, no puedo elegir una sola. Es como cuando te ponen cuando tú eliges una hamburguesa, ¿no? ¿Cuál fue la mejor? Y dices, no, pues todas me gustaron. Claro, todas me las comí con hambre en su momento. Bueno, para ti, compañero, ¿cuáles han sido las historietas mexicanas que te han marcado o que sientes tú que son las mejores? No puedo decir mucho hasta el momento porque sigo investigando y por lo mismo de que es como el caso, por ejemplo. Ya no, pues Hermelinda, pero pues Hermelinda ni ya está acabada. No puedes leer todo el tiraje, no está entero. Diría de los Burrón, pero de los Burrón tampoco he encontrado. De Memín, lo único que más tuve un acercamiento más allá fue Memín, pero no puedo decir con exactitud, decirte, esta fue la mejor historieta mexicana. Y aunque muchos han habido esos intentos como que de serializar una historia, yo las pondría en un pedestal dentro de mi, ¿cómo se llama? De mi criterio o algo así. No estarían todavía así muy adentro de las que ahorita más o menos se acerca. Y eso porque he leído un poco y he sido cosa de colle. Es un poquito así donde me... Porque los primeros 20 números son algo que a mí me gusta, me encanta. Dije, oye, esta cosa, a pesar de su tiempo, no se escucha tan viejo. Es un drama duro y hecho y derecho los primeros 20 números. ¿Y saben qué le admiro a Memín? Memín tiene tal personalidad que usualmente lo insultan, le dicen cosas y él sigue ahí, adelante. Revisen eso. Imagínense que cualquier centennial recibiera todo el abuso que recibe Memín, ¿dónde estaría? No, ya sería de cosas generacionales, pero
tiene que ver con cosas como el bullying o etcétera. Y a mí le hacen mucho bullying, mucho. No, bastante, de hecho, bastante, muy pasado. Y muy racista, de hecho, muy racista el bullying que le hacen, de hecho. Pero no se le olvide que es un reflejo de la realidad. Sí, Ellos no están hay inventando un nada. de hecho, los mismos personajes, algo que me gustaba, porque yo siento que tristemente muchos autores de México no les han dado ese. Está el caso, por ejemplo, de Laura Bolaños, la mayor, mira, la mujer mexicana más líder en México, pero que nadie sabe quién era. Es algo similar con Yolanda, que no, aunque yo siento que no les dan el mérito que deben, que, por ejemplo, el caso de, en el grupo de Memín, puede que me equivoque, hay una pequeña metáfora, un pequeño reflejo entre, por ejemplo, la gente negra de aquí de México, y de ahí tienes ya los tres, no sé por qué está excluido y Memín, pero pues, bueno, no sé, no es como una parte de la gente negra, pero tienes ahí lo que es la clase media, la clase pobre y la clase alta. Y estos cuatro están conviviendo ahí en sintonía. Los problemas que enfrentan en mí y su grupo son reflejos, o sea, el alcoholismo, la violencia doméstica, la infidelidad, la falta de dinero. Ahí están los 4 problemas entre Memín y sus amigos. Hechas de la Uno para cada prostitución. uno. Y la prostitución. Memín es el que yo siento que acerca más. Yolanda sabía escribir. Sí, hay un problema que yo tuve con el primer arco de Carlos. No me gustó cómo lo concluyeron. No me gustó, fue como que iba preparando algo y le dijeron, córtala, acábala acá, y dije, bueno, ya la acabamos acá. Pero Yolanda sabía hacer drama, y del bueno, no cualquier tipo de drama, era un drama bien planteado, sin, no diría melodrama, un drama hecho y derecho que hasta la fecha es una realidad muy vigente. Hay un momento de Min, porque no serían los 20 nuevos, pero esos 20 nuevos como que me mostraron, hay un momento que me gusta bastante, que me pega, me choca pero me pega, y de hecho son dos, es cuando encuentran al papá de este Ernestillo ebrio y empieza a mencionar a su esposa, que dice que la ve. Y después de eso Ernestillo, esto es un spoiler para la banda, pero igual no importa, así ya está, lo van a leer. Es una publicación que terminó hace más de 20 años, yo creo que ya no te spoiler. Tú pregúntale a alguien de mi generación de qué trataba Memín, no te lo van a responder, porque no saben y no los culpo. Yo tampoco sabía, es en serio, pero a mí me gusta bastante esa parte, me choca, no es que me guste de, ay, qué bonito, no. Me gusta cómo está construido, que es que llegan con el papá, habla de su esposa, y a causa de eso Ernestillo se pone a embriagarse también, o sea, imagínate, alcoholismo infantil también. Para poder ver a su mamá. Para poder ver a su mamá. Y el otro, y este es el momento que a mí me fascina este momento porque es denso y concluye bien. Era cuando llegan estaban todos buscando a la mamá de Carlangas. Lo van buscando. Y llegan al cabaret, se meten. Y me gusta cómo sucede toda esa escena, sucede de una forma bestial. Se agarran, llegan, Carlos encuentra a su mamá, se pone a pelear con su mamá, dice que se vaya, no sé qué. En ese momento, no, estoy mal. Carlos encuentra a su mamá en un momento de tensión porque un güey le estaba acosando. Y a fuerzas quería que se fuera con él. No sé si, yo creo que ahí puede tener una doble lectura, porque si ya eres adulto ya piensas con otra, de que este güey tiene otra intención, ¿no? Pero a Carlangas ve que esta persona está acosando. Lo que pasa es que ahí la historieta es un producto de su época. Ella estaba bailando con el sujeto. A ella le pagaban por bailar con los clientes. Que también Yolanda trata como de suavizar las cosas. Y el cliente quería más. Sí, de hecho quería más. Y me gusta que llega ahí Carlangas, se altera con su madre, lo rechaza y se da cuenta que este güey quiere pasarse de lanza con su madre. Carlangas se va con todo contra el güey. A mí me encantaba eso de Carlangas. A Carlangas no le importaba el tamaño del contrincante. Le daba igual. Le daba igual si era otro muchacho, incluso más chiquito que él, más pequeño que él, o si era un vigilante lleno de músculos, y le daba igual. Carlangas no lo pensaba. Eva, y punto. Así sí.
Y me gusta mucho el momento de tensión porque sí es violento el pedo. Es violento. No, tampoco es explícito, no es como que haya muchas. No hay sangre, pero es violento. Cuando lo ves es una cosa que ves en un niño agarrándose con un señor y que este saca un arma. Es violento el asunto y es como. A mí me gusta bastante. Y le dispara. No sé, pero yo hasta siento que a Yolanda por un momento se le habrá pasado. Yo creo que a lo mejor sí tenía pensado, pero no sé, a lo mejor sí tenía pensado matar a la mamá de Carlangas, no sé. Pero es un momento muy tenso y termina muy bien. Termina así de tenso, así acaba. No sé, pero era una maestra para hacer obras. Ya de ahí no me gustó el final, eso sí. No sé por qué no concluyó bien ese arco, pero no me gustó cómo lo concluyó. Porque fue como que, ya te liberamos. Bueno, todos felices. Pero de ahí me gusta que de ahí sigue con lo del papá de este chico, de ahí me quedé, de hecho. Pero, o sea, son dos escenas que se me quedaron grabadas porque esto. De ahí no he leído bien Lágrimas y Risas porque por desgracia Lágrimas y Risas está casi perdido. Bueno, yo tengo una Está muy colección, perdido. esperen mi video de lágrimas y risas porque va una colección interesante de lágrimas y risas. Yo ya les digo cuántos números tengo en mi colección de lágrimas y risas. Ya les digo cuántos tengo. Eso es en cuanto a mí y todo ese asunto. Bueno, pero de De Memín Canibal yo quiero sumar algo a Memín. Memín tengo 175 números de lágrimas y risas. No son muchos. Para lo que se publicó no es nada. Pero, hombre, he logrado reunir 175. De Memín quiero decir algo. Memín, una obra que presenta un loop, un giro perfecto al inicio y al final. El final de Memín nos lleva al inicio de Memín. Gol. Maravilloso. O sea, pocas obras hacen eso. Sí, claro, si no es me una. equivoco es en donde van a una feria, ¿no? Ajá. Y hay una bruja Ese mismo. que les muestra Mago, bruja, bueno. Exacto, sí. y de ahí regresan al número 1. Claro. Y Ya, así se va ellos, haciendo un bucle infinito. un bucle infinito. Ellos están viendo a través de la bola de cristal de la bruja, del mago, están viendo la historia de cómo se conocieron y de todo lo que vivieron hasta ese momento. Ahí está el bucle infinito, perfecto el final, maravilloso. Son niños siempre. Nunca tendremos que ver a Memín crecer y envejecer. Había un té que quería agregar también. Sí, se me olvidó. Ahorita que me acordé. A los que los que escuchen esto, si alguno piensa leer Memín, yo les recomiendo que lean la versión sepia. Es la que tiene De acuerdo. es mucho mejor. Es un superior en arte superior. Y no porque ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre Ángel Mora. de Sixto Valencia. No es porque Sixto Valencia no supiera colorear, pero no, su arte es superior en sepia que en color. En color se pierde mucho del arte. En sepia es De acuerdo. De acuerdo contigo. La obra en sepia permite degradé, permite sombra que se pierde al pasarlo a color. Es como que el color es muy plano, muy plano el color. O sea, es lo mejor de la versión sepia, es una belleza de dibujo. Una duda, esto es una duda porque yo no he leído a Calimán, pero ¿cuál sientes tú que es el mejor arco de Calimán? El mejor arco de Calimán. Vaya pregunta. No lo sé. Porque tuvo bastantes, que yo sepa, tuvo. No lo sé, pero te voy a decir cuál. La mayoría de la gente siempre elige el viaje fantástico. La mayoría de las personas que me escriben me dicen, mi aventura favorita de Calimán es el viaje fantástico. Si no es el viaje fantástico, hay otra, no recuerdo el nombre, pero es una que ocurre como en el Japón medieval. También implica así como un viaje en el tiempo. Para mí no es ninguna de las dos. ¿Vale? Creo que se llama la muralla china. Sí, creo que es eso. Para mí no es ninguna de esas. Pero
hay algunas que me gustan mucho. Entre ellas, la tercera aventura de Calimán, Los misterios de Bonampak, me gustó mucho porque Calimán llega a México. Entonces Calimán es un ídolo en México y la gente va a esperarlo al aeropuerto. ¿En qué país van a adorar más a Calimán que en México? Entonces eso me pareció muy un reflejo de la realidad muy bonito. Me acabo de acordar que había un señor que conocía que le decían Calimán. Mi mamá me decía, no le digas así. Pero no, yo creo que el señor no se molestaría. Ahora que lo pienso. Yo tampoco creo. O sea, es como que decían, oye, Calimán, no sé, no sé, sería, porque sí, pues en ese entonces era muy niño, iba a la primaria. Pero había un señor que yo sabía que le decían Calimán y tenía ahí su... Mira, yo creo que un día de estos lo voy a ir a consultar. Pero sí tenía ya, yo recuerdo que pasabas por ahí por su negocio, tenía ahí un logotipo de Calimán o tenía al fondo un póster de Calimán. La otra aventura que la gente recuerda siempre es la del dragón rojo, ¿no? Donde sale Arma por primera vez. Son las aventuras más emblemáticas de Calimán. Curioso, decir curioso, no necesito leer un antecedente. ¿Para seguir una aventura de Calimán? No. Es muy poco digamos que el asterisco que traiga Calimán para hacer referencia a otra aventura. Muy raro. Incluso hay aventuras de Calimán que se contradicen entre sí. Sí, en unas te dicen que Calimán estudió en un templo y en otras te dicen que estudió en otro. Entonces hay que creer que estudió en varios. No sé si queda alguna otra pregunta que tengas ahí. No, por mi parte no. Muchachos, muchas gracias entonces. Un placer. Gracias. Quería preguntar otra cosa más. Dime. Sobre otro canal, perdón. Era, por ejemplo, ahorita estaba revisando. Decía, a ver, ¿qué planes tienes con tu proyecto de detective de letras? ¿Qué más vamos a ver? Bueno. ¿Qué planes tengo con Detective de Letras? Justamente estoy bajando un poquito el ritmo porque en el trabajo tengo mucho trabajo y no he podido hacer todo lo que quiero hacer. Y he aprovechado este fin de semana para ver cómics, como para ver cosas nuevas. Hoy me bajé todo Dago de Robin Hood, es una obra hermosa. Yo creo que yo debería hacer un video sobre autores y hablar de Yolanda Vargas, hablar de Robin Hood, hablar de Chiqui de la Fuente, hablar de distintos autores que merecen que uno hable de ellos. Les digo, me bajé toda la colección de Dago y es muy buena. Me estoy bajando Príncipe Valiente año tras año, desde 1937 creo que empezó Príncipe Valiente y debo tenerla hasta 2011, no me falla el ojo. Tengo unas deudas, unos compromisos que me he hecho en el canal y me están pidiendo el video de Óyeme. Yo no sé si ustedes recuerdan esa historieta, Óyeme, la Perla del Caribe, una historieta de piratas. Tengo listo, grabado pero no editado el video de Dick Tracy. Quiero hacer un video de Conan porque tengo toda la historia de Conan desde su abuelo en historieta, en cómic, desde su abuelo hasta la última aventura de Conan. Nunca vemos la muerte de Conan, pero la última aventura de él. Otra cosa sí que quiero hacerle el video a las fotonovelas del Santo, una buena colección de fotonovelas del Santo, y quiero hacer un video especial de historietas, cómics para niños, porque tengo tengo que hacer el de Mafalda también, pero tengo una buena colección de historietas infantiles, que me parece que hay que hacerlo. Eso así, sin contar la lista inmensa de producción que tengo, en la que no voy ni a la mitad. Yo, pues, ya hemos hecho 60 videos en el canal, entonces decir que no voy ni a la mitad significa que tengo por lo menos 120 videos más planeados. Ok, por ejemplo, ¿y dónde te podemos contactar? ¿Dónde
podemos seguirte? Bueno, en mi canal Detective de Letras, YouTube, mi correo electrónico es detectivedeletras@gmail.com y tengo una cuenta en Facebook de Detective de Letras que lo utilizo sobre todo para hacer investigación porque hay mucho cómic en Facebook, y tengo un canal en TikTok que se llama Detective de Letras, donde suelo subir los shorts que también produzco para YouTube. Pues ahora sí, yo creo que ya no tengo más preguntas. Yo tengo una política muy clara. A todo el que me escribe le respondo. Tal vez me demore un poquito, pero a todo el mundo le respondo. Así que si me quieren escribir, tendrán su respuesta. Ya oyeron, muchachos, ay, no le hagan propuestas indecorosas o algo por el destino. Otro video, ese sí también quiero producirlo. Tengo la historia de origen de Tío Rico McPato. Un cómic. Tampoco tuvo una historia de origen. Ajá. Cuenta cómo hizo su fortuna. Yo siempre pensé que ya la tenía desde que era niño. Dije, ya la No, tiene. era un niño muy pobre, muy pobre. Nació en Escocia y era muy pobre. Les hablo de la historia de origen de Tío Rico McPato. Es un cómic de 235 páginas. Ok. Pues la verdad que estuvo buena la plática, O sea, Gracias a ustedes. no, gracias a ti por aceptar la invitación, de hecho. O sea, Un placer. Una conversación muy rica, muy amena. Gracias. Gracias por acompañarme. eso nos toca despedirnos, pues. Bueno, banda, pues esto fue todo por hoy. Muchas gracias acá a Jota que nos acompañó bastante, de hecho, o sea, visítenlo, realmente tiene mucha información, bastante información, datos, canales. Visítenlo. La verdad que su canal vale bastante la pena, no es alguien que solo te da un dato y ya realmente te pone hasta en contexto, te explica todo y vale mucho la pena visitar su canal. Yo se lo recomiendo. Bueno, pues hasta aquí la dejamos. Muchas gracias, Jota. Gracias a ustedes. Hasta luego, muchachos. Un placer. Gracias, igualmente. Igualmente.